técnico, pues no, yo estaba aquí desde antes de las 4, pero por un tema técnico quizá no se habían dado cuenta de eso y no me agregaban a la reunión, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estoy aquí con ustedes. Disculpen estos inconvenientes y pues vamos a solventar el tema del tiempo. La idea es que pues sea una clase introductoria, es la clase inicial, y la idea es que se planteen algunas como pautas a seguir dentro del diplomado. Yo obviamente trataré de alguna manera también de sumar lo que en su caso el doctor Luis Octavio diría, ¿no? Digamos, este mecanismo que tenemos así de coordinadores de diplomados que iniciamos una clase y cerramos con ella, pues eso permite tener un poco más de control, ¿no? Sobre los contenidos. Hemos distribuido las clases de manera que los temas correspondan con experticia de cada una de los profesores y profesoras de esta Escuela Judicial Electoral, ¿no? Entonces, vamos de alguna forma haciendo una especie de sinergia, articulando cosas, pero pues ciertamente cada uno de nosotros tiene un tipo de perfil, tiene un tipo de temas, de tópicos, ¿no? Y pues yo les diría que en su momento, si después ustedes tienen alguna pregunta sobre los contenidos, sobre todo, porque si es de tipo técnica, o sea, si es de tipo de conexión o de alguna cuestión más bien como formal, pues eso lo podemos ver con los compañeros y compañeras de tecnologías educativas, pero si es un tema de contenidos, pues sí, en su momento cuando esté aquí el doctor Luis Octavio, él les podrá resolver ese tema, y también en su caso, pues a través del correo electrónico del propio Luis Octavio, que lo encuentran fácilmente en la página de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Entonces, bueno, lógica en el 2023, ¿no? Esa sería una buena pregunta. Alguien diría, pues, ¿por qué no? Y alguien diría, ¿para qué y en qué contexto, ¿no? ¿En qué sentido, ¿no? Y bueno, pues eso genera algunas preguntas adicionales que podrían llevarnos, ¿no? También a cuestionar pues algunas de las cuestiones que se realizan dentro del entorno electoral. O sea, es decir, lo más sencillo, pero sería muy simplista, me parece, es pensar que no hay una lógica, ¿no? En términos coloquiales, que no hay una lógica implícita en muchos de las prácticas que se llevan a cabo, de los actos, ¿no? De las decisiones que se toman en el ámbito electoral y que pues urgiría implementar un tipo de modelo basado en la lógica, ¿no? O sea, eso sería como una especie de primera aproximación, ¿no? De hipótesis, de pregunta inicial. Pero me parece, insisto, que es muy simplista eso, ¿no? O sea, es sumamente simplista porque, primero, la lógica, aunque es una rama de la filosofía que tiene años desarrollándose, en nuestro contexto actual no tiene pues la misma explicación que tendría en algún punto específico de la construcción incluso de la idea de sistema jurídico, ¿no? Hoy las cosas han cambiado drásticamente. Y entonces esta pregunta inicial me parece sería poco útil para lo que me imagino ustedes tienen como una expectativa dentro de este diplomado, ¿no? Sobre todo porque además en la Escuela Judicial Electoral como que hemos insistido en abordar los temas desde un formato un poco más crítico, mucho más integral, ¿no? No tan acotado como puede ser al modelo tradicional, ¿no? Es decir, lógica, silogismo, positivismo, decisión judicial, ¿no? O sea, como que o argumentación jurídica, y yo incluso empiezo con esta
provocación, si se me permite, ¿no? O sea, si es posible, ¿no? O sea, ¿cuál sería el concepto adecuado de lógica para avanzar hoy, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces lo utilizamos en términos prácticos dentro del derecho y concretamente el derecho electoral. Y junto a este concepto, como el propio título de la clase nos lo propone, el otro, ¿no? El de razón o razonamiento, que también se utiliza constantemente dentro de algunas, incluso a nivel legislativo o legal, ¿no? O sea, encontramos esta referencia o este referente a la razón o al razonamiento o al raciocinio o a razonar o a los razonamientos, ligado, insisto, como esta idea de construcción de decisiones judiciales, como construcción de algo argumentativo o argumental, ¿no? Entonces, mi provocación iría en ese sentido. ¿Qué tendríamos que entender por lógica? Y yo ahí pues apelaría, como es una clase inicial, incluso a la propia etimología, ¿no? O sea, como aquello que deriva del logos. Y eso ya nos hace cuestionarnos muchas cosas, ¿no? ¿Por qué tendríamos que explicar la construcción de casi cualquier figura contemporánea derivada del pensamiento a partir de una gramática que concretamente heredamos de una cultura grecolatina, logos desde el griego, ¿no? O sea, es decir, aquí ustedes deberían y yo deberíamos de alguna manera conectar con todas esos espacios, esos momentos en los que quizá desde la secundaria, con mayor ahínco en la prepa, nos hablaron sobre los griegos, sobre la filosofía, sobre la lógica, ¿no? Entonces, eso trato de hacer, o sea, trato de superar ese simplismo de decir lógica, silogismo, argumentación, derecho positivo, subsunción, decisión judicial, ¿no? Trato de ir más allá porque de alguna manera estamos viviendo una etapa que podría considerarse muy, ¿cómo lo podría decir? Muy reticente frente a un tipo de lógica, ¿no? Muy reticente hacia pues sí, hacia una construcción que en algún momento se consideraba inamovible, indefectible, ¿no? O sea, es decir, eh, muchas de estos lugares que nos daban seguridad para la construcción de ciertos conceptos hoy se están desquebrajando, ¿no? Entonces, hacia allá voy, ¿no? O sea, es decir, esta como retrospección y esta prospección, ¿no? Es decir, hacia atrás de dónde vienen estos conceptos, por qué seguimos hoy en 2023 hablando de lógica y para qué nos va a servir en el futuro. Eso es lo que yo haría en una clase inicial. No sé si a ustedes les suene bien, ¿no? Porque, a ver, lo voy a poner en términos incluso mucho más directos, ¿no? Para alguien puede decir, pues está yendo por las ramas, ¿no? En términos retrospectivos, ¿no? Lógica como logos, ¿no? Como una especie de explicación de un cierto tipo de organización, de un cierto tipo de orden, de un cierto tipo de descripción, ¿no? De un cierto tipo de nombrar y de normar las cosas. Normar y nombrar, que pues viene de nomos, ¿no? Nomos, logos, physis. ¿Cuál es la relación? Y si esos conceptos son conceptos ligados a un sistema de pensamiento occidental o justamente como se pretendería dentro como algo universal, ¿no? Y si es universal, ¿en qué otros modos aparece en otras culturas? Y ahí vuelve, entonces, y nuestra cultura, siendo latinoamericana, siendo mexicana, en 2023, ¿de dónde debería brevar? ¿Qué es para nosotros la lógica? ¿Es un modelo importado desde Europa
esa parte europea nuestra tiene que asumir como herencia ese sistema de pensamiento. Ven, como dije, van a derivarse muchas preguntas. Eso hacia atrás. Hacia adelante es, ¿y qué va a suceder en un entorno digital en el que cada vez más es la inteligencia artificial basado en modelos de un cierto tipo de lógica, ¿no? De lógica que se está trasladando, justo eso, el algoritmo una construcción basado en un tipo de diseño matemático y de diseño lógico, ¿no? Entonces, vuelvo a mi pregunta inicial, que ya no parecerá tan superfluo, ¿no? Sí, ¿por qué la lógica en 2023, ¿no? ¿Y por qué la lógica en México? ¿Y por qué la lógica en México reflexionada desde una escuela judicial electoral en medio de una, voy a poner un nombre, trifulca electoral, ¿no? Donde estamos valorizando, repensando algunas figuras tanto de la democracia formal como de la democracia material. Entonces, ese sería realmente el reto, ¿no? O sea, ese sería el reto. ¿Qué esperan ustedes? Y ahora, justo aquí viene el tema interesante, ¿no? Yo no lo dije al inicio, no sé si alguien más haya estado, si alguien haya estado conmigo en alguna otra clase, pero no lo dije en esta clase, seguramente, bueno, vi que está ahí Benito. Y Ana Cristina también. Entonces hay varios ya que están. Pero bueno, pueden intervenir cuando gusten, ¿no? En ese tono constructivista, colaborativo de nuestra generación actual, ¿no? ¿Qué función debería de tener la lógica, ¿no? O sea, es decir, la lógica como un modelo para amalgamar o como un modelo para imponer, porque normalmente cuando nos referimos a la lógica o a la falta de, nos referimos, o a la ausencia de la lógica, nos referimos a que las cosas se están haciendo de un modo caótico, desorganizado, desordenado, y que debieran ajustarse a un modelo, un paradigma, un parámetro. Y entonces parece que nuestra generación está justo generando una especie de coyuntura, de polarización, ¿no? Frente a modelos que se consideraban eso, establecidos en tanto que tenían una lógica intrínseca y aceptada, y modelos que se consideran un poco más flexibles, y mucho más dinámicos, mucho más abiertos. ¿Ven los adjetivos? No. Entonces, pareciera que estuviéramos enfrentándonos entre cerrado y abierto, ¿no? Entre rígido y flexible. ¿Y qué papel entonces tendría que tener? Porque al final de cuentas, aunque pretendamos que hay un solo concepto de lógica, que no es verdad, de todos modos nos estaríamos enfrentando al debate sobre el uso de ese concepto en el plano social. O sea, aunque viniéramos con una definición acotadísima sobre lógica, aún así tendríamos que debatirla. Y eso entonces supone justo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, es decir, una reflexión que tiene que volverse dinámica o flexible, ¿no? Frente a las demás nociones que de lógica hay. Pero yo decía, aunque aceptáramos, ¿por qué? Porque en realidad tenemos dos grandes acepciones de lógica enfrentadas entre sí, ¿no? El primer grupo, llamada lógica formal, pues es una lógica que tendería justo a una serie de procesos, de formulaciones, a un seguimiento frente a una lógica material, que es, o lógica informal, también le llaman, ¿no? Lógica informal, que es más bien
una especie de sentido que tienen las cosas, y que es más bien espontánea, ¿no? O sea, es decir, que también podría ser intrínseca, pero que de alguna forma es generada por la propia práctica social, ¿no? Y claro, ahí pues viene toda esta discusión sobre qué tanto se puede parametrizar la realidad, ¿no? O sea, qué tanto se puede imponer un modelo a una sociedad, porque, ojo, también aquí hay toda una discusión respecto de las ciencias exactas y concretamente la matemática versus las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Y volvemos al planteamiento, ¿no? A la pregunta provocadora, ¿no? Es decir, ¿eso viene de algún lado y eso nos lleva a algún lado? Es decir, la discusión sobre qué tanto vamos a implementar la inteligencia artificial para ayudarnos en nuestra vida diaria y concretamente en los temas electorales o en los temas jurisdiccionales, nos llevan a ese lugar, ¿no? O sea, nos llevan a ese lugar de vamos a supeditarnos a un modelo que se prediseña de acuerdo a unas bases formales, o vamos a optar por un modelo que permita el libre albedrío y por tanto, pues ajustes en cada caso. Y pues eso nos lleva constantemente como eso, a estar como una especie de máquina del tiempo, ¿no? Ir hacia atrás, ir hacia adelante, ir hacia atrás y así. ¿Por qué? Porque entonces los enfrentamientos que en su caso tuvieron las escuelas, desde la Grecia clásica hasta la modernidad occidental, respecto de esos modelos, ¿no? Cómo se fueron dando y si de eso resultó esta sociedad que hoy consideramos posmoderna, ¿no? O sea, si esa posmodernidad de alguna manera lleva a plantear el uso de la lógica de otra manera que no se había planteado en ninguna de esas otras etapas históricas. ¿Sí? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, yo entiendo, insisto, que hay como una especie de, pues, de conclusión evidente o inmediata, ¿no? Es decir, cuando se habla de los temas que se deben de tratar dentro de una escuela que atiende a un sector de la sociedad, en términos eh, de posgrado, ¿no? Es decir, en términos de capacitación, de actualización, pues se piensa que un diplomado que tiene que ver con la lógica es un diplomado útil y necesario, ¿no? Y me imagino que esa es la expectativa que ustedes tienen, ¿no? Sí, que se les enseñe justo esos formatos, esas fórmulas de construcción de pensamiento correcto. Eso es así, ¿no? ¿Cómo yo pienso correctamente? Y eventualmente, pues esa lógica se va a trasladar también a un tipo de expresión correcta, ¿no? A un tipo de decisión correcta. Y ahí volvemos entonces a todo esto, ¿no? Pero la corrección es en función de unos parámetros establecidos y otra vez, en las ciencias sociales es posible establecer indefectiblemente esos parámetros. ¿Ven por dónde va el asunto, no? Y al final de cuentas, incluso con los conceptos propios de la Grecia clásica, nos encontramos frente al doxa, o sea, es decir, frente a temas que son opinables, porque lo exacto dentro de las ciencias sociales y dentro del derecho no existe. Y entonces, en función de qué es lo correcto, ¿quién dice qué es lo correcto? Y volvemos a lo mismo. Ese es el sino de nuestro tiempo. O sea, nuestra condena, si quieren ustedes, nuestra generación postmoderna, justamente critica, deconstruye ese término de correcto. Y entonces, esta idea inicial de
Bueno, pues es muy fácil. Un diplomado en lógica tiene que enseñar a pensar de forma correcta. Sí, pero ¿quién te dice que esas fórmulas y esas formas dentro del derecho han sido correctas, ¿no? ¿Quién te dice que es lo correcto? Porque en algún momento, y digo, esa es nuestra herencia, ¿no? Justo en algún momento de la historia creíamos que era correcto subsumir. De hecho, fíjense, o sea, silogismo es vamos a decir, la unidad lógica que dentro del derecho se utiliza para descubrir qué es lo correcto, ¿no? La unidad lógica, porque o sea, es la raíz etimológica, ¿no? Y entonces, el silogismo implicaba una operación racional que nos llevaba indefectiblemente a una respuesta, la cual llegaba a decir, en esta controversia, en este caso, en esta hipótesis, lo correcto es hacer esto. Pero resulta, pues que descubrimos que también el parámetro era discutible, ¿no? Es decir, la ley puede ser inconstitucional, la ley puede ser inconvencional, ¿no? La ley puede no estar aplicándose adecuadamente porque hay variables, porque el contexto es distinto. Entonces, todo eso empezó a complicar las cosas o enriquecerlas, depende, es un eufemismo. Y entonces, justo hoy, la corrección se pulverizó o se pluralizó. O el parámetro, los parámetros se pulverizaron y se pluralizaron, ¿no? Entonces, no sé, incluso ustedes hagan el examen de conciencia, ¿no? Es decir, yo me inscribí aquí pensando que esa, pues sí, que esa complejidad se podría llegar a, a, a sintetizar, no sé, se podría, porque hay muchos conceptos, bueno, pues muchas palabras que podríamos utilizar así, pero bueno, que esa complejidad se podría evitar si nosotros tuviéramos un modelo lógico, si tuviéramos unos pasos, unos procesos, una forma de hacer que tuviéramos que enfrentarnos a esa complejidad. Pero ya aquí incluso estoy poniendo un reto tremendo, ¿no? Para, para nosotros como profesoras de la Escuela Judicial Electoral, porque a mí me parece que un diplomado así, vuelvo, de lógica en 2023 para una escuela judicial electoral como esta, que pues está aspirando a niveles de excelencia, pues tendría que tener sí o sí planteado desde el primer momento la complejidad. Lógica, democracia y complejidad. Así se debería de llamar la primera clase. Claro, yo no diseñé el temario, por eso les advertí, ¿no? Entonces me presumo que si pusieron razonamiento y modelos lógicos, cómo más le pusieron? A ver. Entonces estamos estancados o estamos pensando en un modelo, sí creo que así se llama, ¿no? Razonamiento, ahorita les digo exactamente el nombre que le pusieron. Porque esto es interesante, incluso en términos de lógica, ¿no? Porque en términos de lógica, el temario mismo se construye en función de una idea, ¿no? De una idea de quien lo diseña. Y fíjense qué interesante, incluso a partir de un sistema de pensamiento y como diría alguien, incluso de una ideología. Sin decir ideología como algo peyorativo, ¿no? Como algo malo, ¿no? O sea, son una serie de ideas que dicen, claro, el abogado tiene que aprender lógica. Y no saben la cantidad de foros a los que he ido. Dicen, el problema de la educación jurídica es que no les enseñan lógica. Nadie dice que se debería de enseñar, justo por los problemas que estoy diciéndoles que presenta un abordaje de la lógica, ¿no? Pero se ha vuelto como una especie de
de lugar común, de cliché, ¿no? Enséñenles lógica y se resolverá el mundo, ¿no? Y yo no lo, porque además, insisto, ¿qué lógica, no? O sea, la lógica jurídica no es lógica formal. Y espero eso lo vayan descubriendo a lo largo de este diplomado. Pero llévense todas estas dudas, llévense todos estos cuestionamientos y cuestiones incluso, exacto, ¿por qué me inscribí en un diplomado de lógica? Porque así posiblemente podríamos hacer de este diplomado algo realmente constructivista, incluso pensando si el modelo constructivista obedece a un replanteamiento de la lógica. A ver, estaba justo abriendo el... así exactamente cómo se llama. Así. Introducción a la lógica jurídica electoral, modelos lógicos y razonamiento jurídico. Clase inicial. Claro, puedo yo ser sumamente prejuicioso, ¿no? Es decir, pues ese título se lo pusieron pensando que justo se trataba de eso, ¿no? Una clase inicial en la que dábamos por sentado que es necesario incorporar la lógica al derecho electoral, como dije al inicio, ¿no? Y que eso suponía ligarla al concepto, decía yo, de razonamiento y de razonamiento jurídico. Pero aquí clarísimo, es lógica jurídica. Miren, y siento desilusionarlos, pero los filósofos eh, contemporáneos más prestigiados que han hablado últimamente de lógica jurídica asumen que la lógica jurídica es un constructo que ha servido a la operación del derecho de una manera, pues sí, interesante, pero que poco se relaciona con la lógica, ¿no? Con la lógica formal. Y que incluso ahí podría haber hasta una especie ¿cómo puedo decir? De engaño, ¿no? Alguien en filosofía del derecho le llamarían petición de principio, ¿no? O sea, tú no criticas lo que hay antes, tú partes de la idea de que la lógica jurídica es lógica y de ahí te arrancas. Y entonces, después todo lo que vas con a partir de ahí supuestamente se vuelve racional en tanto que has incorporado un modelo de lógica. Pues se llama petición de principio, ¿no? Que se pone como al principio de todo esto, ¿no? Justo, si quieren uno de esos, y miren, se publicó hace año y medio, La maquinización del derecho, de Raimundo Espinosa Hernández. Elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformático. En esta crítica, en este libro, la lógica es asociada a un concepto psicológico como el de fetiche. A eso justo me estoy refiriendo, ¿no? Al tema de partir de un planteamiento para un diplomado del siglo XX. Porque yo me imagino que, claro, lógica jurídica era una materia incontestable en la década de los años 40, ¿no? Pero con la irrupción del tema de la interpretación en las décadas de los 60 o en los 70, ¿no? De la propia idea del constructivismo y todas otras ideas filosóficas, eso necesariamente tuvo que cambiar. Y ahora, con el reto, insisto, de la inteligencia artificial y todo eso, tendría que cambiar.
¿Sí? Más o menos. ¿Cómo ven? A ver, cuéntenme un poquito. No, cuéntenme, esta era mi expectativa, no tenía ninguna expectativa, la verdad me llamó la atención. Sí pensaba yo en estas cuestiones. ¿Qué es lo que les trajo aquí? Cuéntenme un poquito. Todos por alguna razón se inscribieron, ¿no? A este diplomado. Y a lo mejor ahí podríamos ir articulando cosas. Lo interesante de un diplomado así es que incluso ustedes se pueden llevar un poco de bibliografía, se pueden llevar un poco de ideas. José San Vicente, adelante, por favor. Sí, gracias, doctor. Buena tarde. Sí, de hecho, hay una parte de cuando nos mandaron la liga para poder ingresar, nos mandaron un catálogo, una liga para poder ver la bibliografía de lo que hay para ese tema. Y hay un libro y una obra que me parece muy buena, que es Derecho y Lógica de Hans Kelsen. Y voy a un poquito sobre ella. Lo que dice, para los juristas, es evidente que las normas del derecho en sus relaciones recíprocas concuerdan con los principios de la lógica. Esto supone que estos principios, ante todo el principio de no contradicción y la regla de inferencia, son aplicables a las normas en general y en especial a las normas jurídicas. Yo creo que aquí concuerdo algo con lo que se está comentando. No creo que para todo, y en este caso los juzgadores tienen una lógica jurídica formal en la cual al establecer por medio de sus resoluciones o las sentencias, pues tienen que establecer ese tipo de lógica jurídica. No sé, creo que esa es la propuesta de este diplomado, ¿no, doctor? O sea, no, miren, es que esto es lo interesante, justo a ver si ustedes perciben lo que es la complejidad in motu propio, ¿no? O sea, es decir, en movimiento, ¿no? O sea, a ver, es que es interesantísimo, o sea, cuando dices tú, esa es la propuesta de este diplomado, ¿no? El diplomado al final de cuentas es una formulación lógica de Luis Octavio Vado Grajales, ¿no? O sea, es algo que él encontró, a ver, podemos ponerlo como ejemplo, es algo a lo que él encontró sentido. Entonces, cuando yo hablo de lógica, pues, claro, puedo estarme refiriendo de manera hasta coloquial de eso, ¿no? Es decir, es algo que organizó él y dijo, el módulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿no? O sea, le dio un orden y como se dice, un orden que era gradual, ¿no? O sea, que entendió que después del 1 iba el 2, ¿no? Parece una cosa muy sencilla, pero en el fondo no lo es tanto. Pero más allá de esa organización, él tenía seguramente algunas ideas a propósito de qué cosa es el derecho, lo que tú dijiste, qué cosas son las normas, cómo se interpretan esas normas, ¿de dónde abrevó él para hacer eso? Pues de su propia formación profesional, ¿no? Es más, podríamos presumir que no solo de lo que escuchó en las clases, de los libros que leyó, sino incluso pues él ha tenido un cargo de consejero, ¿no? En Querétaro. Entonces, a lo mejor de algunas de las cosas que vio y de la práctica que él tuvo, ¿no? Y por ahí entonces vamos viendo, bueno, es decir, pero son elementos que presuponemos que pudo tener ahí, ¿no? En una de esas simplemente lo copió de algún lado, ¿no? Nada más le cambió alguno de los nombres. O sea, estoy haciendo el ejercicio no porque eso haya sucedido, sino quiero decir, o sea, que fueron muchas las posibilidades. Entonces, ¿qué pasa, no? Que aquí, bueno, pues viene cada uno de nosotros a aportar y puede que yo incluso, yo porque tengo, pues digamos, les decía yo ese perfil, ¿no? Esa vocación de cuetero, ¿no? Llego y me meto y empiezo pues eso, a criticar los temas, a hacer que ustedes mismos se hagan preguntas, ¿no? O sea, hacer, como dicen, de abogado del diablo, ¿no? Pero después vendrá otro perfil que a lo mejor se adecuará quizá perfectamente al tema, quizá vendrá alguien que incluso a lo mejor sí trae muy bien trabajado el tema, pero ese día trae algún problema, alguna cuestión emocional y lo desarrolla de otra manera distinta.
Y en cada una de esas oportunidades hay un tema de interpretación. No sé si lo notan, ¿no? O sea, hay implícito un tipo de subjetividad. Yo interpretando a Luis Octavio interpretando a ciertos autores y ciertas dinámicas que consideraba que hoy serían importantes para quien asistiera a este diplomado, ¿no? Y así siempre estamos presuponiendo, ¿no? Esa es la complejidad. Esa es la complejidad. Y tienes razón, José. O sea, justo eso debería de servir, pero no el diplomado como una estructura cerrada. Eso es justo lo que, sino un diplomado como algo vivo y orgánico, que son ustedes. En el momento en el que tú interveniste, se detonó toda una, pues sí, una interacción que supuso argumentos de tu parte, contraargumentos de mi parte, ¿no? Pensamientos míos, pensamientos tuyos, y en las demás personas que están siguiendo la transmisión, ¿no? Y voy a una interlocución, ¿no? Que es latín. Y entonces, ¿qué significa? O sea, justo un código de lenguaje, nos topamos con otra cosa, lenguaje, en el cual transmite, sirve de herramienta, ¿cómo le podemos decir? De vehículo para transmitir ideas. Y allí está la lógica. Miren, yo creo, a ver, les hago una propuesta así bien disruptiva, pero yo lo que haría es, sí, o sea, como dices tú, les mandaron una lista, dices, ¿no? Una lista. De hecho, nos mandaron una liga cuando nos inscribimos al diplomado. Miguel Ángel nos pasó un link donde viene todo ahí, toda la bibliografía. De hecho, viene a San Temario y esos libros. O sea, ahí viene, digo, yo medio lo ojé porque me surgió la duda de en qué fondo iba a llegar el diplomado. Y eso me sirvió. De hecho, tiene una presentación y lo aterriza, en este caso en las sentencias, en la elaboración de la lógica jurídica electoral. Creo que esa es la parte final ya en la que vamos a llevar en el diplomado. Y ahí es donde me di cuenta de eso, lo que está diciendo, doctor. Sí, exacto. Entonces, ve, justo eso, ¿no? O sea, es decir, hay una idea concreta detrás de la confección de este diplomado, ¿no? Exacto. Y efectivamente a ustedes les tocaría moverse en relación a esta idea. Es decir, alejarse o acercarse, ¿no? Y yo diría, bueno, claro, les digo, es mi vocación, pero yo lo que haría es alejarme lo más que pudiera. ¿No? Porque justamente el tema de logos, como lo pensaban los griegos, tenía que ser un tema emancipador. Tenía que ser un tema de disruptivo, un tema de tratar de, pues eso, de entender la realidad, mientras que ahora la lógica se ha convertido en un tema de encorsetamiento de esa realidad, ¿no? Creo que allí está como el planteamiento que trato como de compartir con ustedes, ¿no? Y claro, o sea, eso va a suponer que muchas veces, pero ese es el tema, ¿no? Que muchas veces acercarse, alejarse, pues tiene que ver con una cuestión dialéctica, que es una de las, digamos, de las principales herramientas después de descubrir logos,
que los griegos utilizan para la construcción de una explicación o descripción de la realidad. Alejarse y acercarse. Entender y desentender. ¿Sí? Más o menos. Oye, te agradezco mucho, José. Esto bien interesante. Sí, adelante, adelante. Sí, sí, doctor. De hecho, aparte, fíjese que hay una diapositiva muy interesante en el caso de las sentencias y me pareció importante ahorita plantearlo, que es una tesis de 2018, octubre del 2018, donde dice el rubro, sistema de libre valoración de la prueba, y lo subrayan en rojo, debe atender a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. Y lo interesante de esta tesis es así, lo trascendente del sistema de libre valoración de la prueba y del razonamiento práctico es que el juzgador señale en qué reglas de la lógica y en qué máximas de la experiencia basó su estudio para justificar el resultado de la ponderación alcanzado. Esta es una muy buena tesis para en ese caso del diplomado, porque en ese caso lo estamos trasladando ya en el caso de las sentencias, en el cual el juzgador va a tener que valorar todas y cada una de estas condiciones, no nada más la lógica, sino el caso de las pruebas, la vida cotidiana, no sé, algo tiene que asentarse para que en este caso la lógica jurídica pues tenga esa lógica jurídica, ¿no? No es mi pensamiento, doctor. Sí, fíjate que no, me acabas, o sea, de darle cuerpo a una intuición que tuve ayer, ¿no? O sea, ahorita me tuve una epifanía, me cayó el 20 de una cosa, ¿no? Es que ayer ven que discutieron sobre el modo honesto de vivir, ¿no? ¿No? Y la Corte dijo que pues era un tema que restringía derechos político-electorales en tanto que era subjetivo, ¿no? O sea, en tanto que, pues, o sea, está ahí en la ley y dice, bueno, pues es un parámetro para que de manera arbitraria, pues una autoridad o un juez le diga a algún aspirante, ¿no? O candidato a algún proceso político que pues no pasa, no cumple o se echa para atrás porque no tiene un modo honesto de vivir, ¿no? Y que entonces, bueno, pues era de esos conceptos viejos que ya no deberían de estar ahí, ¿no? Claro, perfecto, o sea, vamos al tema, ¿no? Entonces, sí entiendo, se entiende el planteamiento que en algún momento son de esos conceptos que estaban ahí en la ley, ¿no? Muy ligados al derecho civil decimonónico, ¿no? Y que tenían que ver incluso con un tipo de ingreso y incluso con una visión hasta patriarcal y todo. Lo entiendo perfectamente. Pero el de lógica pues es igual de subjetivo. No sé, pero o sea, es igual de subjetivo, que es, o sea, es que no cumplió con la lógica. ¿Y qué es la lógica, no? Sí, Jonathan, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes. Pues bueno, precisamente yo creo que eso que acaba de comentar viene siendo parte de lo que, por lo menos a título personal, me gustaría ampliar en conocimiento del diplomado. ¿Por qué? Porque precisamente la lógica se podría dar por una serie de conceptos jurídicos que tenemos, que conocemos, y para aplicarlos, como bien decía el compañero, para ya plasmarlos en una resolución, pues tenemos ese conocimiento, ¿sí? Sin embargo, yo creo que ahorita con pues todo lo que se está viendo, con todas las, pues bueno, en este caso la reforma que tenemos ya ahorita ya vigente, que realmente pues tiene mayores conceptos o muchos conceptos que ya quitó, otros que adicionó, que decimos, bueno, pues aquí la lógica, pues, sí, nos diría que pues no está bien implementada como tal esta reforma. Y sin meterme mucho en ese tema de la reforma, que bueno, que obviamente es muy controversial, pero precisamente es ese caminito. También comentaba ahorita el compañero el tema de las pruebas, pues sí, o sea, es todo
todo subjetivo completamente. O sea, si bien es cierto, tenemos conceptos, pero esos conceptos pueden ser vistos de diferente óptica por cada una de las personas que va a implementar, en este caso, las normas. Yo puedo valorar la prueba de una forma, lo podemos ver de otra manera diferente, pero entonces, viendo aquí la lógica, ¿cuál sería en este caso un punto medio o lo que más se puede acercar a un punto medio para poder interpretar en este caso las leyes, las pruebas, etcétera, todo lo que tenemos que ver? Sí, lo entiendo perfectamente, Jonathan, y creo que tú, o sea, lo que fui diciendo en la primera parte de esta clase inicial, lo tradujiste perfectamente, ¿no? O sea, efectivamente, un diplomado como estos es súper interesante y súper importante, efectivamente, para esos temas que tienen que ver, como ya lo dijo José también, con temas de argumentación, de ponderación, test de proporcionalidad, y ahora con el tema probatorio, ¿no? Estándares, cadena de custodia, ¿no? Es un proceso lógico, ¿no? Y es exacto, ¿no? Entonces, esta pretensión del derecho de ajustar la realidad a fórmulas o formatos, eso es lo que relacionamos con la lógica. Exacto. O sea, esa es, ¿no? Ahora, es una pretensión, me parece, sumamente válida. O sea, es necesario, o sea, el derecho tiene esa expectativa, ¿no?, de generar parámetros de corrección. ¿No? Pero ojo, ¿no? En algún momento esta corrección estaba ligada, o sea, en algunas etapas de la historia de la humanidad, a un tema de justicia. Y ahí volvemos al tema, ¿no? O sea, justicia pues, es un concepto sumamente amplio, ¿no? Lo que es justo para uno puede no ser justo para otro, ¿no? Entonces tú dices, pero ¿cómo hacemos para construir una justicia en términos sociales, ¿no? O sea, una justicia. Y entonces nosotros como generación hemos decidido que eso se hace a través de consensos, ¿no? Sí, Jonathan, adelante. Que doctor, ahorita como lo comenta, pues podría ser un poquito, pues estamos casi definiendo lo que sería una jurisprudencia, ¿no? O sea, porque también es cierto, si la norma ya se establece, ya se está aplicando, pero sin embargo puede tener ciertos matices que se pueden ir adecuando o adaptando a lo que en este caso sería el tiempo contemporáneo, no sé cómo llamarlo, o sea, porque obviamente va evolucionando la sociedad y pues también la norma debe de sufrir esta cierta evolución, considero. Entonces, también se va aplicando pues, esta adaptación de la norma con esos criterios que se van tomando en cuenta, pero también esos criterios deben de tener esa cierta connotación lógica, pero yo creo que también en un momento dado, ¿no? O sea, como bien ahorita decía, o sea, pues sí, o sea, vamos haciendo esta generación, vamos casi que clasificando cómo tenemos que ir aplicando la norma, y precisamente por eso vienen criterios, viene la jurisprudencia, vienen interpretaciones, etcétera, que se pueden ir dando y que también nos dan un asomo de lo que sería la evolución de la norma. Sí, por eso es que yo creo que conviene, no sé, o sea, lo ideal es que pudiéramos tener, pues, como incluso un consenso sobre lo que es lógica, ¿no? Pero, bueno, ese lo irán ustedes construyendo, por eso decía yo una vocación constructivista de este grupo, de esta clase, lo irán construyendo a lo largo del diplomado, ¿no? Pero en los términos que lo estamos usando hoy para esta clase, o sea, porque si no, entonces justo termina siendo, pues eso, poco aprovechable una clase, ¿no? Me parece que estamos asignándole al concepto de lógica una, una situación muy sinonímica, sería, a sentido, ¿no? O sea, para nosotros ahorita en esta clase, como la estamos utilizando y ligado a lo que José nos dice, ¿no? Yo ya leí las ligas, vi esto, presumiendo un poco en lo que estaba pensando el doctor Vado Grajales cuando diseñó el diplomado, en lo que nos podría servir.
estamos diciendo un sentido. O sea, es decir, la lógica como un sentido, como, o sea, algo que nos parece razonable, ¿no? O sea, entonces decías tú, Jonathan, la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia como un referente también, ¿no? O sea, ahí estamos encontrando otra palabra, ¿no? Como un referente. Pero, por ejemplo, a mí me gusta más referente que parámetro, ¿no? Ahí, en el mismo ejercicio del modo honesto de vivir, cuando a mí me habían dicho como hace unos 10 días, ¿no? Una colega de la Suprema Corte de Justicia que se iba a venir esa contradicción y que la Corte, pues obviamente iba a resolver contra lo que el Tribunal Electoral pensaba, ¿no? Pero cuando salió, y la mayoría de personas en redes sociales, o sea, estaban como, pues eso, felicitando a la Corte por esa decisión, yo tuve muchas dudas. Porque, o sea, quizás dicen, bueno, chauvinismo, ¿no? Porque estás dentro del Tribunal Electoral, te parecía, ¿no? Pero curioso, o sea, yo lo primero que pensé es, no, la Corte no tiene el background que tenemos nosotros dentro del derecho electoral, donde muchas cosas se hacen deshonestamente. Es más, la mayoría se hacen con el parámetro de la deshonestidad. No están entendiendo que la pretensión de lo electoral es tener como, pues eso, una especie de integridad, ¿no? O sea, plantear la honestidad como un principio incluso constitucional, como un principio hermenéutico del cual interpretar las cosas, ¿no? Entonces, siento que están utilizando una salida muy fácil y con esto le están dando, perdón la expresión, en la madre a la posible propuesta que pudiera ser buena o positiva. ¿Sí? Sí, más o menos. Pero en términos de lógica formal, de lógica jurídica, mejor, perdón, en términos de lógica jurídica, el razonamiento de la Corte, podríamos decir, es innegable. No sé si me explico. En términos de lógica jurídica. Justificaron y ahí está. Y no hay nada más que hacer. Porque en nuestro sistema, de acuerdo a las reglas, ese tipo de contradicciones las resuelve la Suprema Corte. Pero hay algo que a nosotros no nos deja satisfechos. O yo después vi que mucha gente reaccionó y dijo, no, o sea, sin dar mayores argumentos, pero sentían una espinita de que no me satisface esa salida, ¿no? Entonces, ¿es lógica formal o no es lógica formal? Sí, Jonathan, adelante. Sí, y precisamente eso yo creo que es lo que bien comenta, o lo que estábamos diciendo, que pues efectivamente ahorita nos estamos sujetando nosotros a lo que ya se interpretó por el órgano máximo, ¿no? O sea, aquí ya no podremos nosotros establecer otro tipo de criterio porque, bueno, ya se plasmó y es así, ¿no? O sea, ya no tendríamos nosotros hacia dónde más, aunque nos haya dejado insatisfechos, aunque tengamos ahí tal vez otro tipo de idea, pero pues el concepto ya se estableció y pues ese va a ser el criterio y lo establecido ya porque pues así ya se determinó, ¿no? Aunque sin embargo yo considero que es un tema muy, 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 muy amplio, que no se puede acotar a simples conceptos como lo manejó la Suprema, porque pues no podríamos nosotros hacer un juicio de valor en relación al modo honesto de vivir de las personas, como bien se ha comentado. Entonces, ahí notamos cómo este ejercicio hermenéutico, o sea, digo, yo obviamente asumo mi propio sesgo, ¿no? Pero, o sea, ahí justo notamos cómo hay razones, es lo que tú preguntabas, Jonathan, cómo hay razones, cómo hay unas razones que jerárquicamente pesan más que otras, y que eso es la lógica jurídica, pero no quiere decir que eso necesariamente tenga y voy a usar otro concepto bien interesante, un sentido común. Incluso nuestra generación, me parece, prestigia, esa es la palabra, a veces más el sentido común que la lógica.
O sea, incluso yo creo que esto es casi de consenso, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que resuelva tu asunto? A ver, ¿por sentido común o de manera lógica? A ver, esa es buena. Esa es la pregunta. Que ustedes les dieran a escoger, que saliera el juez y les dijera, a ver, tu asunto te lo voy a resolver. ¿Con lógica o con sentido común? ¿Qué prefieres? A ver, cuéntenme. No está sencilla la respuesta, pero a ver, argumenten. ¿Qué dices, Jorge? A ver. Yo, bueno, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Si me preguntara el juez, dependería en qué condiciones me encontraba yo, como si era el actor o el demandado. Y dependiendo de lo que hubiera en el expediente, pudiera responder si sentido común o lógica. Eso, así lo concibo. Yo, ahorita escuchándolos, decía o pensaba de cómo razonar, ¿por qué entraste diplomado? Bueno, primero porque mi perfil que tengo de abogado, luego es complicado dejar plasmado por escrito lo que traigo en la cabeza, es decir, cómo ordenar. Sé que en la cabeza traigo la solución, pero cómo lo expreso, lo plasmo en un papel para que los demás me entiendan lo que quiero decir. Y que aparte, que esté relacionado tanto con los elementos que tengo de prueba y con la norma jurídica. Pienso luego desde la jerarquía de las normas también, cómo las voy a ir aplicando, de acuerdo a los documentos que tengo para llegar a una solución o conclusión. Y eso luego a mí se me dificulta, aunque lo piense, pero luego no lo puedo expresar correctamente o en el orden que debería de ser. Por eso me animé yo a entrar a este diplomado de cómo expresar de manera más sencilla, tanto para mí como para las personas que van a leer lo que yo voy a escribir, lo que yo voy a decir, cómo lo razoné, si mi razonamiento está correcto, si mis razonamientos son apegados a la realidad, a una realidad que para mí puede ser una y para los demás puede ser otra, ¿sí? Pero que mi realidad que veo esté sustentada con los documentos que tengo y con la normatividad que existe para aplicarla al caso concreto. Sí, está interesante porque entonces, digamos, la idea tú de lógica, que es, además no es, o sea, es una idea que podemos decir, se podría hasta generalizar, o sea, no es exclusiva, ¿no? Muchos en el imaginario ven la lógica como una especie de match, ¿no? Como una especie de enlazamiento, no sé si, una especie como de articulación, no sé, o sea, podríamos decir, ¿no? Entonces, pero ahí está muy interesante porque, claro, el propio Aristóteles podría decir, ¿no? Es que entonces no es suficiente la lógica, ¿no? Pero me parece bien interesante, ajá, exacto, no me parece bien interesante, Jorge, por lo que dices, porque, claro, la pregunta sería, ¿no sería más interesante un diplomado sobre razonamiento jurídico? Por ahí Alejandro Nieto, un filósofo y juez español, hablaba, ¿no? ¿Cómo piensan los jueces, ¿no? ¿Cómo razonan los jueces, ¿no? Sí, bueno, creo que también el razonamiento jurídico incluye la lógica, o no sé si al contrario. Y en lo que planteabas del modo honesto de vivir, pues si lo aplicáramos, creo que ninguno de los que hoy son políticos tenían que estar ahí por el modo honesto de vivir, o la mayoría de ellos, ¿sí? Sería complicado determinar o sustentar que no tiene un modo honesto de vivir, porque a lo mejor para el político es normal esa forma que vive, para algunos digo, no los podemos poner todos en un mismo lugar,
pero hay quienes sabemos que están ahí y son hechos conocidos de su actuar y siguen ahí como políticos. Y en Sí. una lógica, pues no deberían de estar ahí. Exacto, ya estamos usando exacto el término. Sí, hagan así, ¿eh? O sea, sí, exacto. En términos de una lógica, pues incluso informal, ¿no? O sea, es decir, de lo que la gente esperaría, de lo que debería ser, ¿no? Y otras, ser, deber ser, ¿no? Estas cuestiones. Pero sí, sí te entiendo. Sí. Mira, justo lo que les decía de estos filósofos y filósofas que están diciendo que de alguna manera la lógica jurídica sirvió para, lo voy a usar una expresión, ¿no? Para curarnos en salud. O sea, para no dar mayores explicaciones, el derecho decía, yo baso mis procesos en lógica jurídica. Entonces, ya no necesito explicarte más. Entonces resulta que la argumentación jurídica se vuelve una especie de sitio paradójico, porque la argumentación jurídica debería de ser dar más explicaciones, pero no es cierto. La argumentación jurídica es simplemente sofisticar esa explicación proveniente de la lógica jurídica. ¿Sí? Más o menos. Por eso dijiste tú, y me gustó mucho, porque fue muy espontánea la expresión, que dijiste, bueno, o no. O sea, el derecho ha supuesto tener una lógica que es con la cual, pues, eso da respuestas, pero pues, quizá no tiene una lógica. Y tú mismo empezaste a argumentar y te dices, claro, porque entonces volvemos al tema de siempre, ¿no? O sea, por eso se decía ser o deber ser, ¿no? El sistema, te dirían, es lógico, pero su aplicación no. El derecho como norma tiene lógica, pero la realidad jurídica no. Entonces, claro, nuestra idea, pues es, yo me inscribo en un diplomado, el cual me va a dar esas herramientas para que también en la práctica, en la realidad, haya esa lógica. Y seguimos teniendo la aspiración de tratar de trasladar el sistema jurídico o sea, tal cual a la realidad social. Y entonces ahí, pues el reto es justo el de siempre, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer esta traslación? Por eso vuelvo a Aristóteles, ¿no? Lógica, epistemología, ¿no? Hermenéutica, que ya la cité, y luego retórica o argumentación, ¿cómo la traslado allá? Y ya incluso, pues ahí puedo hablar hasta de política, puedo hablar de sociología, y ahora incluso, pues hablamos de psicología, de antropología. Por eso decía, no alcanza, ¿no? No alcanza. Jonathan, ¿tú qué dirías? Igual depende cuál fuera el caso, dirías sentido común o lógica. Pues es que tomando en cuenta ya lo que hemos comentado, digo, la precisión que tengo es que, bueno, si manejamos lo que es la lógica jurídica, nos estamos basando en conceptos ya establecidos y básicamente que no pueden ser sujetos a otro tipo de interpretación. Y en este caso, el sentido común, considero que es que podría ser expresado de una manera un poquito más amplia, lo que permitiría un poquito más o un poco más de tener esa, pues esa connotación de conceptos que podrían ampliar más, o sea, tener un marco un poquito más amplio de la interpretación de diferentes normas. Yo considero que pues, más bien sería verlo desde un sentido común, tomando en cuenta un caso concreto que dices, bueno, pues el sentido común me permite tener este tipo de decisión.
Sí, exacto, exacto. Sí, miren, o sea, vamos a estar ahí moviéndonos, digamos, como decía yo, alejándonos, acercándonos, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, me parece que, o sea, y vuelvo al planteamiento, lógica en 2023, no hay, no hay forma de desligarla del tema de la psicología. ¿No? O sea, del tema pues eso, ¿no? O sea, porque si al final nuestra pretensión es saber cómo pensamos y a partir de qué parámetros y cómo eso lo vamos a aplicar en la práctica, ¿no? Entonces, eso supone necesariamente procesos mentales, ¿no? Y entonces, ya razonamiento jurídico nos queda muy chiquito. No sé si lo perciben, ¿no? Porque de alguna forma muchas de las cosas que hacemos ahorita que hablaba Jonathan, estaba pensando, pues tienen que ver, por ejemplo, con lo que llamamos condicionamiento social. O sea, muchas cosas las hacemos simplemente por tratar de identificarnos con el resto de personas. Entonces, ¿es eso una lógica? O sea, es decir, obedecemos a una lógica de grupo, a una lógica gremial. O sea, hacemos las cosas porque de otro modo nos dejarían fuera. Y uno dice, bueno, pues, pero eso, ¿qué tiene de malo? Bueno, pues es que, fíjense qué interesante, ¿no? Es que hay prácticas que tendríamos que erradicar porque se hacían bajo presupuestos que no eran correctos, ¿no? Como por hoy justo el 8 de marzo, pues tendríamos que estar hablando de eso, ¿no? Es decir, son prácticas que se consideraban de alguna manera violentas o discriminatorias y obedeciendo lo que ustedes me dijeron, ¿no? Entonces, y que obedecían a una lógica. Está interesante, ¿no? Una lógica patriarcal. Y entonces las cosas las hacíamos porque pues así se debían hacer. Y entonces, cuando queremos romper con ese esquema, entonces empezamos a decir, bueno, entonces existen otras lógicas. Ahora, se las pongo bien interesante. ¿Y qué tal si esa lógica patriarcal se trasladó al ordenamiento? En tanto que las reglas y el sistema lo hicimos los varones. Entonces, puede que estemos sujetos a lógicas jurídicas que atenten contra la justicia. Esa es nuestra condena. 2 generaciones atrás esto no se lo planteaban. Esto está aprobado, es mayoría, principio de representación, Estado de Derechos, chan, pan, va. Esa es la lógica. Con esa lógica te cargas a un grupo, dejas marginado a otro, ¿no? Generas desigualdad. Sí, más o menos. Por eso es el reto tremendo, ¿no? ¿Qué implica la lógica jurídica en 2023? ¿Qué implica el razonamiento jurídico en 2023? ¿No? ¿Qué implica eso en un país con una democracia joven, como han dicho, una democracia aún débil, ¿no? O sea, no del todo sólida, o ante un mundo que incluso, estaba leyendo ayer, están creciendo los procesos autocráticos, un mundo menos democrático. ¿Qué implica eso incluso en un mundo, insisto, en donde la tecnología está dominando con su propia lógica, incluso con su lógica matemática, pero controlada pues, por grandes consorcios, por los grandes capitales? Entonces, el término de pensar correctamente se vuelve sumamente complejo. ¿No?
¿Cómo ven? ¿Quién abrió su...? Jorge, adelante. Complejo y muy amplio. Muy amplio porque es ahorita de la igualdad de... antes le llamábamos equidad de género, porque no era igualitario, ¿sí? Luego se llegó a la igualdad entre hombres y mujeres, pero ya se está ampliando ese término, no solo entre hombres y mujeres, sino personas trans que también tienen derechos, personas no binarias que también tienen derechos. Entonces, cuando pensamos en esa, si le incluimos a esa lógica, pues entonces tenemos que ampliar nuestro panorama de que tendrían que ser los mismos derechos para todas las personas, independientemente del género que sean. Y si avanzamos en esa lógica, vamos a llegar a la situación de que entonces ya no va a ser 50-50. Y a lo mejor ya no nos va a alcanzar. Porque entonces, dentro de la clase, no sé cómo llamarlo, lo de trans, que son muchas personas, entonces tendríamos que ampliar un porcentaje para cada género o para cada grupo para que fuera igualitario. Porque ahorita entonces está siendo discriminada esa parte, porque ahorita tenemos 50-50 hombres y mujeres. Pero entonces no está, los que son trans, dicen, ¿y yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quedo dentro de ese 50-50? En esa lógica tendríamos que ir avanzando hacia allá, hacia ampliar, estoy hablando de los derechos electorales o de puestos de elección popular, tendríamos que ir avanzando hacia allá. Llevé un diplomado hablando dentro de la misma lógica en la UNAM, donde justo estaba el INE resolviendo las candidaturas a las gobernaturas que fueron 2021, donde eran 16, 15 o 17 candidaturas, no recuerdo, y donde el INE saca lineamientos para que fueran por lo menos en 8 de esas entidades, 9 de esas entidades, 8 o 9, no recuerdo, fueran mujeres candidatas. Pero yo iba más allá, lo exponía, nada más que me llegaron, me aterraron ahí, porque yo iba más allá que en esas 9 candidaturas, solo para mujeres, todos los partidos políticos en esas entidades solo debían de candidatear mujeres, para asegurar que en esas 9 entidades, las 9 gobernaturas fuera para mujeres. De lo contrario, pues no se garantizó mucho. Sí hubo 9 entidades con candidaturas mujeres, pero no las 9 entidades resultaron ganadoras las mujeres. ¿Sí? No sé si me explico. En esta lógica de ir ampliando derechos, o reconociendo más bien, porque los tienen, tendría que ser de esa manera. Y tendríamos que ir pensando cómo razonarlo y cómo dejarlo, explicarlo para que fuera aceptado y entendido para todos y todas. Sí, pues mira, en la misma, digamos, en el mismo orden de ideas que tú estás planteando, al final, o sea, se trata otra vez, ¿no? De un referente o de un parámetro, ¿no? Que como que tú sitúas y tú le asignas esto que pues me parece interesante porque al final pues de eso se trata, generar un consenso, ¿no? Le asignas la palabra lógica, ¿no? En esa lógica, ¿no? O sea, en esa lógica se tiene que ir reconociendo, ¿no? Derechos, dices tú, ¿no? Ampliando. Pero claro, ahí eso es lo interesante, cómo vamos utilizando el concepto de lógica como una explicación, una descripción de un sistema, de un algo, ¿no? Y esas explicaciones o descripciones van permeando en las prácticas, ¿no? Porque se establecen en la ley, ¿no? O sea, como dijiste tú, pues en algún momento pues pasamos de cuotas y porcentajes a la paridad.
Y en algunos casos, o sea, eso justo representa lo que tú comentabas, ¿no? Una lógica que podríamos llamar de inclusión, ¿no? O de integración, o no, podría tener varios, que seguramente en algún momento cambiará. ¿Es eso la lógica jurídica? O sea, es decir, una explicación que en un tiempo histórico para nosotros tiene le voy a poner una palabra, voy a utilizar una palabra de filosofía del derecho, tiene un carácter prescriptivo. ¿Sí? ¿Ves? O sea, lo que es prescriptivo es lógico o lo que es lógico es prescriptivo. ¿Ve? ¿Ya más o menos van viendo por dónde van las cosas? Yo he estado molestando con una cosa bien interesante, ¿no? Una propuesta. A ver, justo en estos términos dialécticos. A ver, la lógica es que se abran más espacios dentro de la estructura estatal para que las diferentes personas que no estén, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Es decir, más curules, más espacios en los parlamentos, pero también en la burocracia, ¿no? O sea, más espacios para las personas y que haya más mujeres, y luego que haya más personas de no binarias y después que haya personas con discapacidades específicas en algunos lugares y así, ¿no? Seguimos ahí. Y si fuera la lógica contraria, esa es dialéctica, ¿no? O sea, ¿por qué ir para allá y no mejor salga todo? Me voy a explicar. O sea, es decir, si al final de cuentas la gente está en donde está, ¿no? Y está teniendo una participación, está teniendo una voz, está teniendo una incidencia. Y si en lugar, porque no va a haber espacios suficientes, esa es la lógica, ¿no? Ir hacia adentro, la tendencia fuera ir hacia afuera. Es decir, que todas esas prerrogativas, toda esa posibilidad de incidir, todas esas facultades, ese poder fuera hacia afuera, sería una lógica, o sea, distinta, pero también tendría, vuelvo a mi planteamiento, un sentido. Yo les digo, bueno, o sea, yo le digo esto, desparlamentarizar el derecho electoral. Y me va a decir, esto, o sea, esto es ilógico, ¿no? Es ilógico. No, ya lo hemos hecho. Se llaman, o sea, en su momento se llamaron agrupaciones políticas, ¿no? Se llama participación política. Se llaman juntas vecinales, se llama derecho comunitario y sistemas normativos internos, ¿no? O sea, y muchos espacios en donde la gente no tuvo que ir al Parlamento. El derecho fue y les reconoció cosas afuera donde estaban. Pero ahorita estamos en una lógica en la que nos estamos peleando por los espacios. Y ustedes y yo tenemos una espinita que dicen, pero no me hace sentido. ¿Sí? O sea, no estamos a gustos, no estamos contentos. ¿Sí? ¿Sí se percibe? Y ese no estoy contento, ¿qué es? ¿Es una intuición? O sea, ¿es racional o es en pura emoción? ¿O procede de algún lado donde hay otro tipo de lógica? Entonces, ¿puede haber distintas lógicas? Buena pregunta. No. O es una, o sea, el logos de Plotino, ¿no? El logos de Plotino es, hay un orden implícito en el universo, todo se mueve de una manera y eso no lo vas a cambiar. La Tierra se mueve alrededor del Sol
y de ahí todo en cascada hasta la cosa más pequeña que exista, ¿no? El átomo. Entonces nosotros estamos aquí para imitar ese orden. Y entonces solo hay una lógica. Ese es el logos, ¿no? Pues como ven, ahí se las dejo de tarea. Aquí. O sea que si se van con muchas dudas, con muchas preguntas, me parece que es la intención. Yo me imagino que voy a volver a este espacio y pues me da mucho gusto haber podido arrancar el diplomado. Espero no complicarle la vida al coordinador y a los demás profesores y profesoras, pero pues justo esa es una facultad que me parece es deseable para nuestra generación. O sea, es decir, sí partir de un referente, pero después considerar el libre albedrío y tratar de construir a partir de eso algo que sea sensato, más que racional, razonable. Y eso corresponde incluso hasta a una ética, ¿no? Del respeto a las demás personas. Y creo que eso está como en todo, ¿no? O sea, a ver, lo voy a decir de una manera como más geométrica, ¿no? Mientras que un tipo de concepción de la lógica es absolutamente vertical, ¿no? O sea, este es el referente y de ahí todo se estructura. Lo que nosotros buscamos es una lógica más horizontal. ¿Sí? ¿Sí se percibe? Y esa es te insisto, eso es una vocación, eso es una manera de concebir, es una ética, ¿no? Es una forma de comportarse a los demás, ¿no? Porque a mí hay ya lo digo así como para cerrar, a mí hay una lógica o una acepción de la lógica que me molesta y que es alguien diría, justo Raimundo Espinosa, que escribió el libro, diría que esa es una semilla de fascismo, ¿no? Una semilla fascista, ¿no? Hay una lógica que me molesta que dice, esta es la razón y por eso te sometes, porque esta es la única razón, ¿no? Porque contradice todo en lo que creemos a propósito de la libertad, ¿no? Te tienes que amolar y te tienes que doblegar ante esta lógica, porque esta es la lógica de todo, ¿no? O sea, es la lógica, eso, totalitaria, por eso es, ¿no? Y bueno, pues por ahí se irá discurriendo en este diplomado. Pues que tengan muy buena tarde, y si hay oportunidad les veré en otra sesión de este diplomado. Cuídense mucho, gracias por la atención, gracias también a quien nos hizo el favor de conectarnos. Gracias. Gracias, doctor. Hasta Un luego. gusto y excelente. Gracias, cuídense. Hasta luego, doctor. Un gusto, buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.